Doctores, ante todo, muy buenos días. La audiencia pública que nos convoca el día de hoy tiene por objeto resolver un incidente de cesación de prisión preventiva en los seguidos contra Tuktu Guamán y Jan Dubek y otros inmersos en la presente comisión de delito de favorecimiento a la prostitución en agravio de tramitado con la carpeta judicial 2842-2019. Aquí tienen los sujetos procesales. Doctor, acredítese, por favor. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Abogado Manuel Godofredo Bastos Cumpa, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 4833 en el cargo de fiscal provincial penal de la Quinta Fiscalía Corporativa de Huancayo, señalando casilla electrónica 67070 y domicilio procesal en la sede principal del Ministerio Público de Huancayo, cito en la intersección de las calles Jamines con Flor de Oliva del distrito de El Tambo. Muchas gracias. Bien, doctor. Doctor, acredítese, por favor. Señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, el abogado Sergio de la Cruz Zúñiga, en defensa de la señora Flor Belis de Villa Cayupe, identificado con casilla electrónica 31015, número de contacto 990-308096. Ya, se instala válidamente. Seguidamente vamos a ceder uso de palabra a la defensa técnica. Brevemente, doctor, ¿cuáles han sido los argumentos para que se imponga la prisión preventiva? Así brevemente, doctor. Y ahora, ¿cuáles son los nuevos elementos de convicción que desvirtúan a esos elementos de convicción? Bien, señor juez de garantías, bajo el amparo de la 283 del Código Procesal Penal, asimismo como el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, esta defensa pide la cesación de prisión preventiva bajo estos argumentos. Que en primer lugar, señor magistrado, se ha tenido en el razonamiento fáctico la decisión del ACUO un primer elemento de convicción que refiere la participación de la imputada y que existe un alto grado de sospecha grave, la misma que sea autora del delito de favorecimiento a la prostitución, ya que existe la versión coherente, uniforme y concurrente de las agraviadas Damaris Sanjori, Angulo Márquez, Elizabeth de Los Ángeles Aguilar Herrera y Stephanie Jean Ollero Cuestas, así como del coimputado Jan Dubek Guamán, quien señala que fue la imputada antes mencionada quien le encargó realizar ciertos anuncios publicitarios. El nuevo elemento de convicción, señor magistrado, frente a este razonamiento fáctico que ha tenido el magistrado, es el siguiente. El nuevo elemento de convicción, la declaración propiamente dicha de Damaris Sanjori Angulo Marx, dada el día 4 de julio de 2019, que en su pregunta 5, dice el señor magistrado, explique por qué en su declaración del 29/5/2019, ante mi persona, o sea, el fiscal, sostuvo que elaboraba con las personas quien se le había preguntado anteriormente. ¿A quiénes se le había preguntado? A Flor Belis de Villa Cayupe, así como también Jan Dubek Tuktu Guamán. Ella responde, la declaración que hice en un principio era bajo la presión de los policías que estaban presentes, que usaban palabras ofensivas y me intimidaban y amenazaban con publicar a la prensa y a mi familia y a personas en mi entorno. En ningún momento, en ningún estadio de esas declaraciones, señor magistrado, lo vincula con mi patrocinada por el mismo hecho de que está perseguida por el ilícito penal de proxenetismo. No dice, señor magistrado. Asimismo, en la pregunta 5, en la pregunta 14, señor magistrado, dice, responde, pregunta y responde. ¿Ha sido coaccionada, amenazada, gratificada por alguna persona para que rinda la presente declaración en los términos que ha referido? Dijo que no. Ninguna persona me ha amenazado, me ha coaccionado. Pero tampoco refiere que ha sido vinculada con mi patrocinada. En ningún momento. Segunda declaración. La segunda declaración, como nuevo elemento de convicción. Doctor, antes le he dicho, mira, yo en este caso no conozco nada, estoy en cero. ¿Cuáles han sido los fundamentos para que le den la prisión preventiva? Y luego me dices de esos nuevos elementos de convicción que han
que han desvirtuado, ¿no? Ya. ¿Cuáles han sido los fundamentos para darle la prisión? Mire, señor magistrado, en un primer instante los elementos de convicción que ha tenido el razonamiento el juez de aquella época ha dicho que, y se ha referido solamente en esos elementos de convicción, que solamente había la versión coherente, uniforme y concurrente de las agraviados, o sea, solamente había las declaraciones. O sea, con las declaraciones han sido los elementos. Exactamente, señor magistrado, solamente las declaraciones. Y es por eso que con esas declaraciones ahorita estoy incorporando los nuevos elementos de convicción que se ha hecho ya en la Fiscalía, se ha practicado, y estoy rebatiendo ese elemento de convicción primigenio que dije solamente las versiones de los patrocinados, ¿ya? De los señores agraviados, perdón. La segunda, señor magistrado, declaración Stephanie Jen Ollero Cuestas, también declarada el día 4/7 del 2019. En su pregunta 3, ¿usted ha sido coaccionada, amenazada, gratificada por la persona alguna que rinda la presente declaración en los términos que ha referido? Su respuesta dice, no, por ninguna persona. ¿Se le ha vulnerado la libertad ambulatoria por la policía? Dijo que solo me ha intervenido. Yo digo que sí fue ilegal porque entraron a la fuerza y por tanto considero que fue ilegal mi detención. Pregunta 26, a su declaración del día 29/5/2019, ¿se ratifica? ¿Qué ha sido el 29/05/2019, señor magistrado? Justamente la primera declaración ante la policía, que ha sido coaccionada las señoritas agraviadas con la finalidad de que hagan ese tipo de declaración. Y ella dijo que no se ratifica la declaración del día 29. Declaración de Jan Dubek Tukto Guamán, igual, el día 4/7/2019. Pregunta 1. ¿Se ratifica en su declaración a nivel policial de fecha 30/05/2019? Dijo que no me ratifico. ¿Y por qué, señor magistrado, no se ratifica? Porque también ha sido coaccionado por los señores policías. Pregunta 21. Después de su detención, la investigada Flor Belis de Vía Cayupe, ¿intentó comunicarse contigo? No lo hizo. Pregunta 24. ¿Cuánto tiempo trabajó en el departamento? Dijo, solo 7 días. Como se puede advertir, señor magistrado, que no existe lo que postuló inicialmente el señor magistrado para declarar graves y fundados elementos de convicción. La versión coherente, uniforme y concurrente de las agraviadas y del coimputado en relación a mi patrocinada, por lo que no menciona que ella regenta un lupanar. Es más, declara que ha sido coaccionado por la policía y que no se ratifica en su declaración primigenia. Asimismo, debemos entender que este delito no tiene como agraviado al Estado, señor magistrado, sino a personas mayores de edad que no vinculan para nada a mi patrocinada, deslindando la responsabilidad, además de las otras supuestas agraviadas que a la fecha ha corrido notificaciones del señor fiscal y a la fecha todavía no se hace presente. Quiere decir que esa agraviada no quiere concurrir a la investigación. La señorita Lisbeth de Los Ángeles Aguilar Herrera no se hace presente porque presumiblemente ya no persigue el proceso. Señor magistrado, la casación 1/2017 dice, tiene 4 presupuestos: sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente y una sospecha grave. En el presente caso, a las declaraciones de esos señores, al agraviados, y con lo que corresponde con mi patrocinada, la sospecha grave, señor magistrado, se ha atenuado, ya cambió, ha cambiado de estadio. ¿Por qué? La sospecha grave ya viene a ser, señor magistrado, una valla más alta. Ya no necesitamos una sospecha suficiente. Consecuentemente, señor magistrado, resulta no necesaria que todavía se siga aplicando la sospecha grave. ¿Por qué? Es que la sospecha grave está en un grado cualitativo y cuantitativamente superior. Ya no basta la sospecha suficiente. Hoy se requiere una sospecha grave. Con las declaraciones testimoniales de las supuestas agraviadas, ya no existe la sospecha grave. Segundo elemento, señor magistrado, relacionada a la prisión preventiva. Prognosis de la pena. Para el acuo,
solo existen elementos de convicción graves y fundados que acreditan la responsabilidad de la imputada como presunta autora del delito de favorecimiento a la prostitución en forma básica. Habla de su forma básica, prevista en el artículo 179, como prevé una pena mayor de 4 años a 6 años. Como atenuante genérico y con agravante genérico, por consiguiente no existe causal de atenuación privilegiada o agravante cualificado. Por lo tanto, la pena podría ser inferior a 4 años y 8 meses. Señor magistrado, el acuo desarrolla lo siguiente. Dice que el fiscal, posición del abogado de defensa, que el fiscal temerariamente ha introducido que la imputada había establecido proselitismo como su oficio o modo de vida. Para el juez es agravante, no hubo ningún elemento de convicción para que respalde la tesis imputativa del Ministerio Público. Por eso, inciso, es decir, en su forma agravada, señor juez, se refiere a la pena de favoritismo a la prostitución en su tipo base, o sea, al primer párrafo, nunca se ha respaldado con ningún elemento de convicción en su forma agravada. Me voy al tercer elemento, peligro procesal, señor magistrado. En el peligro procesal, quien ha dado hincapié para que se postule y se apruebe la prisión preventiva. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha dicho, señor magistrado? No se ha tocado el peligro de fuga, sino el peligro de obstaculización. Que existe, dice, para que se dé la prisión preventiva, dice, el señor magistrado en su razonamiento dice, que existe elemento de convicción concreto que acreditará dicho peligro, como la testimonial de la agraviada Stephanie Ollera Cuestas, quien ha señalado que tiene temor a las represalias de la imputada por cuanto su enamorado es policía, versión que no necesita ser verificada por efectos de poder concluir el presente caso. Si existe un hecho concreto que acreditaría que existe probabilidad de la imputada pueda pretender influir en su testimonio y las agraviadas. Señor, mis nuevos elementos de convicción, se ha oralizado la declaración de Stephanie Yen Ollero, ha declarado voluntariamente, se ha personado al representante del Ministerio Público conjuntamente con su abogado. No se le ha amenazado, no se le ha coaccionado, no se le ha buscado. ¿Dónde estaría vinculado en esa esfera del peligro de obstaculización? Si de propia mano, de propia voluntad, ha ido a declarar, señor magistrado. También se quebraría este presupuesto en vista de que ya no habría un peligro de obstaculización porque la señorita llamada Stephanie Yen Ollero Cuestas ha ido a declarar. De lo advertido en el razonamiento del juez, que indica que existe la probabilidad que la imputada pueda pretender influir en el testimonio de las agraviadas, estamos incorporando como nuevo elemento de convicción la declaración de Stephanie Ollero, quien declara libremente la misma que afirma que no ha recibido amenaza alguna, señor magistrado. Eso es en cuanto a relación del acuo, señor magistrado, pero al ser apelado, la sala ha tenido por conveniente razonar en una sola postura relacionada a la proporcionalidad de la medida, señor magistrado. En esa proporcionalidad de la medida, señor magistrado, la sala ha dicho que el señor juez de primera instancia no ha valorado el subprincipio o los 3 subprincipios del principio de proporcionalidad, señor magistrado. Y entonces, ¿por qué no ha valorado los 3 subprincipios de la proporcionalidad? Él aduce que sí es, la sala, el señor magistrado dice que sí es idóneo, los 3 subprincipios, es idóneo, señor magistrado, porque se ha tenido en consideración los 3 elementos que acredita el artículo 268, que dice, hay graves fundados elementos de convicción, la pronosis de la pena y el peligro procesal. Es por eso que es idónea. Cuando el representante del Ministerio Público oraliza el subprincipio de la idoneidad, argumenta de que es idóneo esta medida porque mi patrocinada
dice de que no tiene un domicilio conocido, no tiene un domicilio real, no tiene un arraigo familiar y tampoco mucho menos un arraigo laboral. Pero eso, señor magistrado, creo que se enmarca más en el peligro de fuga. Pero no obstante lo ha oralizado el representante del ministerio en su argumento de idoneidad. Para lo cual, señor magistrado, nosotros vamos a entregar en este acto de que sí, mi patrocinada cuenta o siempre ha contado con arraigo laboral, arraigo familiar y arraigo laboral. Para eso, señor magistrado, voy a incorporar en este acto un contrato de trabajo que data del 1 de julio, que va a desvirtuar que mi patrocinada no tiene arraigo laboral. También voy a incorporar, señor magistrado, el domicilio, el arraigo domiciliario, que voy a acreditar con este título de registro de propiedad urbana, que domicilia en prolongación Girón Víctor Campos, y también los DNIs de las hermanas en copia simple, que todos ellos viven en ese mismo domicilio, para lo cual voy a demostrar que existe arraigo domiciliario. Al fiscal, ¿pasan ese cuarto estado del Ministerio Público? Gracias. Algo más, señor magistrado, algo más, que mi patrocinada también es una persona honorable, siempre se ha desempeñado académicamente en la universidad y por lo tanto a la fecha es abogada. En cuanto a la necesidad, señor magistrado, en cuanto a la necesidad, el razonamiento que ha tenido la sala dice que es necesaria porque tiene que garantizar la presencia de mi patrocinada. Por supuesto que sí, señor magistrado. La necesidad no sería con los elementos, con estos nuevos elementos, señor magistrado, mi patrocinada está en la potestad de participar directamente en todas las diligencias a partir de esta fecha, señor magistrado. Y el tercer principio, por favor, sale afuera. Señora, por favor, si va a conversar por celular, puede salir afuera. Señorita, disculpe. Disculpe, doctor, continúa. En el tercer razonamiento del principio de la proporcionalidad en sentido estricto, la sala ha dicho, señor magistrado, que hay que ponderar el principio de libertad. Como todo procesado, y en este caso la imputada tiene el derecho a la seguridad, con el derecho a la justicia y con el derecho a la verdad, y con el derecho a la inviolabilidad de la integridad sexual. Entonces tenemos, de acuerdo a la ponderación entre este principio de derechos, tenemos que el derecho a la justicia está sobre encima de la seguridad, estaría por encima del derecho a la libertad. Entonces también declaramos que estos tres subprincipios de proporcionalidad, diremos que se ha corregido al señor juez de primera instancia y estamos ante el principio de proporcionalidad en este caso. Señor magistrado, al incorporar nuevos elementos de convicción, este principio de proporcionalidad ya no sería dable, señor magistrado, porque ya cambió la figura de la sospecha grave y por lo tanto el primer principio o el primer elemento de convicción, graves y fundados elementos de convicción, ya se ha atenuado, señor magistrado. Por estas consideraciones, la defensa solicita, señor magistrado, que de acuerdo a ley se le imponga una medida menos gravosa a mi patrocinado. Concluido, señor magistrado. Ministerio Público, brevemente, doctor. Gracias, señor juez. Señor juez, no dejo de expresar sorprendido por los argumentos de la defensa, que bueno, es su trabajo. Doctor, quisiera hacer una pequeña remembranza lo más breve posible. Ya está bien, doctor. Lo más breve posible, doctor. Tiene razón el abogado de la defensa. La sala
declaró fundada la prisión preventiva. Ah, la sala, no es el juzgado, ¿no? No el juzgado, el actor no, la sala. Y muy bien lo ha expuesto el señor abogado de acá de la defensa, que es idónea, que es tiene la pena y la proporcionalidad, ¿no? O el peligro procesal. Doctor, no dejo de mencionar que la investigada Flor Baylis Cayupe está no habida. Sin embargo, ahora me sorprendo de que a pesar que está no había, perseguida por la justicia, no se pone a derecho, no enfrenta el proceso, ha celebrado un contrato de trabajo el 1 de julio. ¿Está impedida, doctor? No está impedida, sino que no está impedida, subjetivo, doctor. sino que digo sus apreciaciones deben ser racionales y razonables, doctor. Sí, Ya lo voy a exhortar. Sí, no, yo digo, me sorprende pues, de que bueno, No, ha firmado, eso ¿no? no Bueno, es- ya, eso no causa impedimento, No impide, doctor. doctor. Pero vayamos, doctor, a los momentos en que le digo de que le solicito su benevolencia a fin de A ver, expresar lo doctor, siguiente. ¿cuáles han sido los hechos, doctor, brevemente, más o menos? Los hechos son- También contextualizar. Ya, ¿Y los ¿Cuáles he- han sido los elementos los hechos que son- relevantes? Ya, hay que tener en cuenta las primeras declaraciones de las testigos de la que hoy dice el abogado que hay elementos nuevos. Declararon ante mi presencia en la sede policial y dijeron de que la señorita, la investigada, alquiló el departamento, trabajaban como ellas ejerciendo el meretricio clandestino. El señor Jean Dubé también dijo, ella me contrató, yo trabajaba para ella, las señoritas que ejercían el meretricio, dice, de lo que yo recaudaba le daba el 50% a ella venía en las tardes después de trabajar como asistente de función fiscal en la Fiscalía Especializada de Drogas. Entonces la señorita tenía dos trabajos, trabajaba en el Ministerio Público y en las noches ya iba a recoger sus dividendos por lo que en cuanto ejercían la prostitución estas tres señoritas. Eso es lo que dijeron. Cuando yo estuve en la policía recibiendo su declaración, le dije, ¿desea usted su abogado? No es necesario, me basta con su presencia. En ningún momento dijeron a mi persona, como el defensor de la legalidad y de los derechos de los testigos, en ningún momento dijeron que estaban amenazadas, coaccionadas, ni cosa por el estilo. No lo dijeron. Ni tampoco, si usted ve ahí, yo le pregunto, ¿ha puesto usted una denuncia ante las autoridades respecto de esta amenaza, coacción que usted dice? No. Muy bien. Pasa el tiempo, pido la ampliación de la declaración en sede fiscal y usted puede verlo, doctor, en el tomo 3, acá. Dice, oiga, ¿usted se ratifica? No me ratifico. Muy bien, pero cuando se le pregunta las cosas puntuales, usted asegura, asevera, se ratifica en que la señorita investigada, Flor Baylis Cayupe, regentaba ese departamento. Me niego a contestar, guardo silencio. Y ahí, mire usted, si gusta, señor magistrado, puede ver en la declaración de estas señoritas, en la cual yo dejo constancia que cuando se le pregunta eso y responde, me niego a contestar, guardo silencio, dejo constancia de que es el abogado de la defensa, le dice, no contestes, guarda silencio, dejo constancia de eso. Entonces, ella no es que hayan negado, sino que no han contestado, han guardado silencio. Y por lo tanto, este Ministerio Público considera de que no es un hecho nuevo, no es un hecho nuevo. Eso han negado, han guardado silencio, que es tiene otro concepto, se puede tener otra interpretación, diversas quizás, pero no es que niegan y dicen, no. Habría que apreciar la primera declaración de donde dicen clarísimo, la que alquiló el departamento fue Flor, la que me contrató fue Flor, mis ganancias del 50% le entregaba a Flor. Y la señora, dueña del departamento, dice, ¿a quién le alquiló usted? A Flor. Jean Dubé dice, trabajo para Flor. Me contrató Flor. Los conserjes dicen, la señorita venía en las tardes y a veces se quedaba a dormir. Ella es la que autorizaba por teléfono que ingresen, por favor, que ingresen los clientes. Invítale a salir, Pato. Afuera, por favor, señora, ¿ya? Continúa, doctor. Muy bien, doctor. Entonces, el abogado de la defensa dice de que ahora ya no hay sospecha grave, lo que no ha hecho es puntualizar en cuál de los presupuestos que nos dice la jurisprudencia, que nos dice todo el acervo
judicial que tenemos, ¿cuál de los presupuestos puntuales ha desaparecido en cuanto a la sospecha grave? No lo ha dicho. Dice que ya no hay sospecha grave y que la sospecha grave sería para la prisión preventiva. Entonces, siendo breve, como usted lo ha indicado, señor magistrado, hay que tener en cuenta, o al menos este Ministerio Público, tiene en cuenta el recurso de apelación que se dio en la Corte del Cusco, donde puntualmente dice cómo es que se debe tratar cuando hay una declaración primigenia y posteriormente hay otra. Entonces, dice bien clara esa jurisprudencia. Puede fundar su convicción de declaraciones anteriores a las proporcionadas cuando existen dos requisitos: que éste se haya prestado sin violación de garantía alguna, como lo he explicado en las manifestaciones en sede policial, con mi presencia. Yo no aprecié que se haya violentado sus derechos, ni tampoco lo dijeron, ni tampoco hay denuncia alguna. Ese es uno de los primeros presupuestos que dice esta jurisprudencia. El segundo es que el testimonio se incorpore mediante el interrogatorio respectivo. Solo se requiere una consideración genérica al testimonio anterior y no en sus detalles específicos, de suerte que se incorpore, ¿no? Y esto se verá ya en el juicio oral. Estamos en investigación preliminar, estamos todavía en el plazo razonable de ley, y la señorita está no habida, no ha enfrentado la justicia, no se presenta. Por lo tanto, señor magistrado, este Ministerio Público considera de que no hay elementos nuevos, porque a la alusión que hace la defensa respecto de las ampliaciones de las declaraciones el 4 de julio, creo que es el 2019, en sede fiscal, no es que ellas nieguen la participación o la presunta comisión del delito de Flor respecto al favorecimiento a la prostitución, sino que se niegan a contestar. Está acá en las declaraciones, en el tomo 3 de las testigos o las personas que ejercían el meretricio por encargo y regentadas por Flor, en los folios 466, 469, 471 del tomo 3, doctor. Entonces, por lo tanto, señor magistrado, este Ministerio Público considera de que la defensa no aporta nuevos elementos. Muchas gracias, señor. Doctor, señor juez, el señor fiscal dice, bajo una premisa de apreciación fiscal, no existen nuevos elementos de convicción. Sí existen nuevos elementos de convicción, lo que antes y lo que es ahora. Señor magistrado, Esos elementos de convicción, doctor, para ir sí, más o menos sentando ya, estriba solo en las primeras declaraciones que han dicho que sí, ahora son las ampliaciones, ¿no? En las cuales han negado. Se han contradecido, señor magistrado, por propia voluntad, que el día 29 de la primera declaración no se ratifica, y hay unas nuevas declaraciones. ¿Todas no se ratifican? Sí, señor magistrado. Y las arabianas son mayores de edad, ¿no? Sí, señor magistrado. Es por eso que yo he dicho que... ¿Y por qué, doctor, se pide prisión preventiva para ella y no para Tucto? Si ambos están en las mismas condiciones. No, doctor, lo que pasa es que Tucto... Pero él también es imputado del mismo delito. Qué raro, ¿no? Bueno, el Ministerio Público considera pues de que era un cómplice, ¿no? Pero igual, al cómplice igual alcanza la misma pena. Eso lo tenemos claro, doctor, lo tenemos claro. Pero la Fiscalía postula de que la investigada habría hecho esto de su modus vivendi, cosa que, conforme lo ha dicho el mismo abogado. ¿Y está acreditada como un elemento de convicción al modus vivendi, doctor? Doctor, estamos en etapa de investigación. No, pues, el tema es que en la prisión preventiva se debió haber acreditado eso. Exactamente. La sala, doctor, se ha pronunciado al respecto. Tampoco. Señor magistrado, puntualmente lo concreto, la doctor, palabra, doctor. Ya, a ver, antes que acabe el doctor. Lo concreto es, doctor, de que la defensa acá en esta audiencia postula que hay nuevos elementos. Y el Ministerio Público considera que no. Esos nuevos son solo ampliaciones. En las ampliaciones. Es así en concreto. La doctor. defensa considera que en las ampliaciones ella no se ratifica, pero tampoco niegan el papel de la investigada. Solamente dice, guardo silencio, me niego a responder. Puede verlo, doctor, a Stephanie, en la ampliación de Stephanie Ollero, ¿no? Más concreto de Damaris. Dice,
la declaración que hizo fue bajo presión de los policías. ¿Usted denunció eso? No, en ningún momento lo denuncié. La respuesta número 7 de su ampliación, folios 405. En ningún momento denuncié. Si yo estaba presente como defensor de la legalidad, ¿por qué no me lo puso en conocimiento a mí? Ahora, después en su ampliación lo dice. Después dice, me niego, cuando le preguntan, estando en su declaración antes referida que mencionó que la persona, Dayita Cayupe, porque así también era uno de los sobrenombres de la investigada Flor, le propuso trabajar con ella, precisa a qué se refería, me niego a contestar. En la respuesta 10, ¿cuál es el motivo de su presencia en el departamento 1407, donde se ejercía la prostitución? Me niego a contestar. Que en dicho inmueble se ejercía el meretricio clandestino y lo regentaba la administrativa, me niego a contestar. Y así, me niego a contestar. Vea usted, señor magistrado, la respuesta a la pregunta 5, 7, 10, 11, 12, la 14. Y de Estefanio Ollero, a folios 478 y siguientes dice, yo ejercía el meretricio en el departamento ubicado en Panamá 575-1407. ¿Quién alquiló ese departamento? Flor, lo dice Linet, la propietaria del departamento. Cuando dice, oiga, usted mire, acá hay que tener mucho cuidado. ¿Con cuánto dinero, suma cantidad, apoyaba a Flor para que sufragara los gastos del departamento? Le daba de 30 a 40 soles las veces que iba a trabajar. En la respuesta 12, si esa cantidad que refiere era producto como trabajadora sexual y si la persona de Flor Pérez de Villa Cayupe tenía conocimiento del mismo. En este estado, el abogado de la defensa, que está acá presente, le dice, no contestes. Y el abogado en forma hilarante comienza a filmar, sin permiso. Ahora, cuando le preguntan, en la pregunta 15, folio 480, teniendo en cuenta su afirmación que usted se desempeñaba como trabajadora sexual ocasionalmente, precise quién es la persona que pagaba la renta de dicho departamento. Dijo, era Flor. Ahora, doctor, la Fiscalía, haciendo su trabajo, ya tiene conocimiento de que Flor había puesto también anteriormente un establecimiento para que se ejerza el meretricio clandestino en la Ribera y después en la intersección del Girón, Ayacucho y Huancavelica, y después pasa a este departamento donde es intervenida. ¿Ha concluido, doctor? Sí, he concluido, doctor. Ya. Ahora sí continúa, doctor, brevemente. Si bien es cierto acá que dice que el abogado, pero no dice qué abogado. No dice. Esta declaración está ambigua, pero no obstante, señor magistrado, debo aclarar que de propia voluntad los señores agraviados en este caso en ningún momento le vinculan. ¿Qué tiene que ver el hecho de que haya alquilado un departamento si la señorita lo tenía ese departamento para que vaya a trabajar? No dice en ningún momento que ella regentaba, que ella ejercía, no dice, señor magistrado, lo que ha postulado inicialmente el representante del Ministerio Público. Asimismo, señor magistrado, debo hacer conocimiento de que el señor fiscal tiene una denuncia por abuso de autoridad. Eso nada tiene que ver, Sí, doctor, señor acá hay que magistrado, ver pero... el tema, doctor. Ya Sí, no, señor no magistrado. No obstante, en todas las declaraciones voy a reincidir, señor magistrado, que no le vinculan a mí patrocinado por ese ilícito penal. Y como bien es cierto, señor magistrado, el Estado, en este caso, son personas mayores de edad, señor magistrado. ¿Ha concluido, doctor? Sí, señor. ¿Quiere agregar algo, doctor? Ministerio Público para... No, doctor, ya nada más creo que... O sea, en este caso, doctor, los elementos de convicción relevantes para dictar la prisión preventiva han sido las declaraciones, entonces, las realidades, porque no hay otra, ¿no? Bueno, aparte de eso, la Porque veo declaración... que actas de intervención han sido declaradas nulas. No, todavía no, está en Bueno, apelación. al menos por este juzgado se ha declarado nula, ¿no? Sí. Toda vez que la intervención no ha sido regular, que digamos, ¿no? A esa conclusión ha llegado el juzgado, al menos en esta instancia. En esa instancia, doctor. Es otra cosa lo que diga la sala, ¿no? Bueno, doctores, el juzgado va a declarar fundada el periodo de cesación de prisión preventiva. En resumen, ¿cuáles son las razones? Es verdad que las agraviadas en un momento, es decir, durante la intervención policial, han sindicado como la presunta autora del delito a la hora imputada.
No obstante, en sus declaraciones ampliatorias en sede fiscal, han variado la versión. Ello no hace otra cosa que relativizar a los graves y fundados elementos de convicción. Ahora, en cuanto a la pena, el tipo penal establece una pena de 4 o 6 años. El juzgado, con las declaraciones últimas de las agraviadas, descarta la agravante en la cual ha postulado el Ministerio Público. Por tanto, ubicándonos en la agravante de primer nivel y en aplicación del precedente Peirano Basso versus República Oriental de Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado y ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional que en todos los casos de prisiones preventivas, dada que aún se encuentra incólume el principio de presunción de inocencia, siempre debe tomarse en cuenta el marco mínimo. Eso quiere decir, si la pena es 4 años, en una eventual sentencia que podría alcanzarle, podría imponerse quizá una pena de 4 años suspendida, porque no tiene antecedentes penales la imputada. Además es profesional, ¿no? Es abogada, conforme lo ha señalado la defensa técnica, ¿no? Ahora, en clave con el principio de proporcionalidad, pues debe cesarse esta prisión preventiva, más aunque las agraviadas son mayores de edad y ellas por su propia voluntad han brindado, entre comillas, sus servicios sexuales. Ahora, el hecho de que el departamento le pertenezca a la imputada, pues ello no quiere decir pues que con ello haya facilitado de forma tal, ¿no? Porque existen criterios normativos como la imputación objetiva, que en algunas ocasiones descarta la participación, ¿no? Porque el hecho de alquilar un departamento es una conducta neutral, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera. Y bueno, ahora el hecho de que esté fugada, pues es un derecho natural, cualquiera lo va a hacer. Estoy seguro, si el fiscal o el juez está inmerso en un proceso y le dictan prisión preventiva, igual va a fugar, porque eso es un derecho natural, ¿no? Entonces eso por las máximas de la experiencia podemos ver, ¿no? Salvo hay algunos casos en que podrían quizá pues entregarse a la justicia, ¿no? Ellos en resumen, ahora voy a dar mi resolución. Tengo tiempo, tengo 8 minutos. ¿A qué hora es la otra día para ti? 10, ¿no? Le dice que me espera, ¿ya? En principio, el juzgado debe enfatizar que la libertad es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución política y normas internacionales sobre protección de derechos humanos. Esta puede limitarse o restringirse, sí, toda vez que no es objetivo, así lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, así como la justicia ordinaria en nuestro país. Pero esa limitación o restricción debe ser sumamente excepcional. No puede limitarse bajo cualquier pretexto. De ahí que se tiene este principio básico y elemental, que es la excepcionalidad, la cual emerge del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 9.3 indica que en todo proceso penal rige la libertad y de forma excepcional la privación de la libertad. De allí que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia a Pollo Rivera versus Perú, ha señalado que la prisión preventiva debe adoptarse cuando el caso resulte absolutamente necesario.
y esta debe obedecer al cumplimiento de determinadas finalidades, y las finalidades son pues evitar el riesgo de fuga o evitar el riesgo de obstaculización de la actividad probatoria. Y su probanza debe basarse sobre elementos de convicción concretos, no en meras conjeturas, no en meras subjetividades. Así también lo ha resaltado el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso Ollanta Humala. Este juzgado, los criterios antes expuestos, así lo viene reiterando en diversas oportunidades. No es la primera vez. Lo que este juzgado busca es, de cierta forma, que se haga realidad este principio de predictibilidad. No podemos estar cambiando de criterios en cualquier momento. Puede cambiarse de criterios, pero debe sustentarse adecuadamente. Ello no es ahora bien, en cuanto a la cesación de la prisión preventiva, está encardinada con el principio de variabilidad. Esta es una característica sine qua non de toda medida cautelar. En el tiempo puede ir modificándose. Y el artículo 283 del Código Procesal Penal señala que el imputado puede solicitar la cesación de prisión preventiva las veces que crea conveniente. En este caso es la primera vez. Pero esto no es automático, debe concurrir ciertos presupuestos. ¿Cuáles son esos presupuestos? El primero, y el más importante, que concurran elementos de convicción que desvirtúen a aquellos que han dado origen a la medida de prisión preventiva. Esto ya la Corte Suprema ha desarrollado sobre estos puntos. Tenemos, en principio tenemos la casación número 391-2011 Piura, que señala que la cesación de la prisión preventiva requiere evaluación de nuevos elementos de convicción legítimamente aportados a la parte solicitante. Bueno, en este caso se advierte que las propias agraviadas mayores de edad, en ejercicio de su derecho, han concurrido ante el Ministerio Público y han brindado su declaración. Asimismo, se tiene la casación número 1021-2016 San Martín. En esta casación se indica que la cesación de prisión preventiva opera cuando se desvirtúe o varía cualquiera de los tres presupuestos previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. También se ha regulado la casación automática. Por otro lado, tenemos la casación, una casación bien importante. Si bien es cierto, no comparte con todos esos criterios de esa casación este juzgado, pero sí en cuanto al desarrollo del peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Me refiero a la casación del caso Keiko, ¿no? Que ya se ha hecho sentencia. El día de ayer hay 4 votos a favor, que se reduzca de 36 a 18 meses. En esta casación indica que la prisión preventiva que se otorga ante la concurrencia de esta vertiente del peligro procesal debe atender solo al tiempo en que duraría esta obstaculización y que deba estar sujeta a elementos de convicción concretos, no subjetivos, ¿no? El Ministerio Público y la Defensa Técnica en esta audiencia han indicado que los elementos de convicción relevantes para fundar
La prisión preventiva en segunda instancia, pues esta ha sido otorgada por la Sala de Apelaciones, se han basado estrictamente en la declaración de las agraviadas. Esto es de Stephanie Yen Olledo Cuestas, Lisbeth de Los Ángeles Aguilar Herrera y Damaris Sangiori